¿Y si la vida que estás viviendo ahora no fuera la primera ni la última? ¿Y si cada recuerdo, cada talento, cada miedo inexplicable en tu interior tuviera su origen en vidas anteriores que ya experimentaste? Esta idea, que para muchos suena imposible, fue afirmada con absoluta certeza por Edgar Cayce, el hombre conocido como el profeta durmiente. Según él, cada uno de nosotros ya ha vivido antes y existen pruebas irrefutables que lo demuestran. Cayce, que dejó más de 14,000 lecturas en estado de trance, sorprendió al mundo cuando habló de la reencarnación no como una teoría lejana, sino como una ley universal de la existencia. A través de sus visiones, aseguró que el alma no se limita a un solo paso por la tierra. Viene una y otra vez en distintos cuerpos, culturas y épocas para aprender lecciones, reparar errores y continuar su evolución hacia lo divino. Lo más impactante de sus revelaciones fue que Cayce no solo afirmaba la existencia de vidas pasadas, sino que podía describirlas con detalle. Durante sus lecturas relataba quién había sido una persona en encarnaciones anteriores, en qué lugares había vivido, qué pruebas había enfrentado y cómo esas experiencias aún influían en su vida presente. Para él, los problemas de salud, los dones naturales e incluso las relaciones personales tenían raíces en existencias pasadas. Pero Cayce no hablaba en abstracto. Sus palabras estuvieron acompañadas de evidencias que estremecieron a quienes lo escucharon. Personas con fobias inexplicables descubrían a través de sus lecturas que habían muerto en circunstancias semejantes en vidas anteriores. Otros, con talentos innatos en la música, la medicina o el arte, comprendían que esos dones eran herencias de lo aprendido en existencias previas. Y lo más conmovedor, relaciones profundas de amor y de conflicto hallaban sentido al descubrir que no nacían en esta vida, sino que eran vínculos tejidos a lo largo de muchas reencarnaciones. Para Cayce, esta verdad era irrefutable porque la vivió en primera persona. En estado de trance, describía cómo el alma viaja entre una vida y otra, cómo elige las circunstancias de su nuevo nacimiento y cómo regresa siempre con un propósito: crecer, acercarse más a Dios y transformar las sombras en luz. Según él, el universo está diseñado como una gran escuela y la Tierra es una de sus aulas más intensas. Aquí venimos una y otra vez, no para sufrir sin sentido, sino para aprender lo que aún no hemos comprendido. Esta idea cambia todo. Si ya hemos vivido antes, entonces nada de lo que nos ocurre es casualidad. Cada desafío tiene raíces profundas, cada encuentro con una persona tiene un propósito, y cada talento es un eco de lo que el alma ya ha conquistado. La vida deja de ser una línea recta que termina en la tumba para convertirse en un círculo eterno de crecimiento. Cayce afirmaba que recordar estas verdades nos libera del miedo a la muerte, porque lo que llamamos morir es solo un cambio de vestidura. El alma deja un cuerpo atrás, pero regresa cuando llega el momento con nuevas oportunidades de aprender y de amar. Y aunque la mayoría no recordamos nuestras vidas anteriores, las huellas permanecen en nuestros sueños, en nuestras inclinaciones y en las intuiciones que surgen sin explicación. Lo más poderoso es que Cayce no se quedó en teorías filosóficas. Sus lecturas revelaron detalles tan precisos de vidas pasadas que quienes las recibían quedaban transformados. Era imposible no sentir que lo que decía era real, porque esas memorias daban sentido a lo que la persona estaba viviendo en ese mismo momento. Así, la reencarnación dejaba de ser un misterio lejano y se convertía en una llave para comprender el presente. Pero la gran pregunta permanece: ¿qué pruebas presentó Cayce de que ya hemos vivido antes? ¿Cómo podemos saber, más allá de la fe o la imaginación, que nuestra alma ha recorrido otros caminos? A lo largo de este relato exploraremos esas evidencias, desde las conexiones emocionales inexplicables hasta las marcas físicas y espirituales que viajan con el alma de una vida a otra. Y veremos cómo Cayce, con su don único, abrió una ventana hacia la verdad que la humanidad había olvidado. Lo cierto es que, si sus revelaciones son correctas
entonces cada uno de nosotros lleva dentro un archivo infinito de memorias, alegrías, errores y aprendizajes. Nuestra identidad actual es apenas un capítulo en una historia eterna que se sigue escribiendo. Y al reconocerlo, comprendemos que no somos solo hijos del presente, somos viajeros del tiempo, almas en camino hacia la eternidad. Edgar Cayce afirmaba que la reencarnación no era una creencia oriental ni una especulación esotérica, sino una ley universal de la existencia. Según sus visiones, así como la gravedad rige los cuerpos y la electricidad la energía, la reencarnación gobierna la evolución del alma. Cada vida es una oportunidad de aprender, de reparar, de crecer. Y mientras el alma no haya alcanzado la plenitud en su unión con Dios, regresa una y otra vez para continuar la lección. Lo más asombroso de Cayce es que no hablaba de estas ideas como hipótesis, sino como realidades que él mismo veía en estado de trance. Al entrar en contacto con el inconsciente profundo de una persona, Cayce podía leer lo que llamaba el registro akáshico, una especie de archivo eterno donde cada acción, pensamiento y experiencia de un alma quedaba grabada. Allí podía observar encarnaciones pasadas, los vínculos que unían a esa persona con otros, e incluso las pruebas que había escogido para su vida actual. Esto significa que, para Cayce, la vida no era azar ni castigo, sino consecuencia. Cada enfermedad, cada encuentro, cada talento, tenía raíces que se extendían más allá del nacimiento. El alma había sembrado antes y ahora recogía lo que había plantado, pero lo hacía no como un castigo mecánico, sino como una lección amorosa que la ayudaba a avanzar. Aquí es donde aparecen las primeras pruebas irrefutables. Cayce relataba casos de personas que acudían a él buscando sanación de enfermedades incurables. En trance, Cayce explicaba que muchas de esas dolencias tenían su origen en traumas de vidas anteriores. Por ejemplo, alguien con problemas respiratorios podía haber muerto en otra vida por asfixia o en un incendio. Otro, con dolores inexplicables en el cuello, había sido ejecutado en una vida pasada. Al conocer esta raíz y al trabajarla espiritualmente, la persona encontraba alivio. Estos relatos no eran simples coincidencias, se repetían una y otra vez, con una precisión que dejaba atónitos a los presentes. Y lo más impactante, muchas veces, tras la lectura, los síntomas desaparecían o mejoraban significativamente, como si al comprender la lección pendiente el alma pudiera liberar la carga que arrastraba. Otra evidencia poderosa surgía en los talentos innatos. Cayce explicaba que nadie nace desde cero. Un músico prodigioso, un pintor que maneja los colores con naturalidad, un niño que domina las matemáticas sin estudio previo, son ejemplos de almas que ya habían cultivado esas habilidades en vidas pasadas. Lo que vemos como un don es en realidad una memoria del alma, un conocimiento que se trae de regreso para continuar perfeccionándolo. También los vínculos personales eran para Cayce pruebas evidentes de la reencarnación. Relaciones intensas, ya fueran de amor profundo o de conflicto doloroso, no comenzaban en esta vida. Eran el eco de encuentros anteriores. Amigos inseparables podían haber sido hermanos en otra existencia. Enemigos irreconciliables habían sido rivales en tiempos antiguos. Incluso los lazos familiares, como el amor entre padres e hijos, eran expresiones de un vínculo eterno que se repetía en distintas formas. Lo más impactante es que Cayce describía con nombres, épocas y lugares esas vidas anteriores, y quienes recibían las lecturas encontraban en ellas sentido inmediato. Muchos reconocían patrones que se repetían, lecciones que aún no habían aprendido, o incluso lugares hacia los que sentían una inexplicable atracción. Era como si el alma, en lo profundo, recordara lo que Cayce estaba revelando. Para él, estas evidencias eran irrefutables porque se manifestaban en lo concreto, en enfermedades, en talentos, en relaciones. La reencarnación no era una creencia abstracta, sino una realidad que podía observarse en la vida diaria. Y lo más revelador era el mensaje que dejaba. Todo tiene un propósito. Nada es casualidad. Cada experiencia es un eslabón en una cadena eterna de aprendizaje.
Comprender esto, decía Kayse, cambia por completo nuestra visión de la vida. Ya no vemos el sufrimiento como un castigo injusto, sino como una oportunidad de sanar algo que viene de antes. Ya no vemos el talento como un privilegio arbitrario, sino como el fruto de un esfuerzo que el alma ha cultivado a lo largo de siglos. Y ya no vemos las relaciones como accidentes, sino como encuentros destinados a enseñarnos y a completarnos. De esta manera, Kayse nos invita a reflexionar. ¿Qué heridas, talentos o vínculos en nuestra vida actual son huellas de otras vidas? ¿Qué historias seguimos repitiendo sin darnos cuenta? ¿Qué lecciones aún no hemos terminado de aprender? Si prestamos atención, esas pruebas están ahí, esperando a ser reconocidas. Los casos que Edgar Cayce relataba en sus lecturas se convirtieron en testimonios vivos de la reencarnación. No eran teorías vagas ni afirmaciones abstractas, eran historias detalladas, con nombres, épocas y escenarios que parecían brotar de un archivo invisible. Para quienes lo escuchaban, aquello era imposible de inventar, y lo más impactante era que esas descripciones daban sentido inmediato a los problemas, talentos y relaciones de las personas en su vida presente. Uno de los ejemplos más citados fue el de un hombre que sufría dolores crónicos en el cuello desde la adolescencia. Ningún médico encontraba la causa y los tratamientos no funcionaban. Durante una lectura, Kayse reveló que en una vida pasada, este hombre había sido ejecutado por decapitación durante una revuelta política en la Edad Media. El trauma de esa muerte había quedado grabado en el alma, y en esta vida se manifestaba como dolor físico. Lo sorprendente fue que, al comprender la raíz del problema y trabajar espiritualmente en liberarlo, el dolor comenzó a desaparecer. Otro caso fue el de una mujer con una fobia inexplicable al fuego. No podía acercarse a una chimenea ni tolerar la visión de llamas sin entrar en pánico. Kayse, en trance, relató que en otra vida había muerto en un incendio que devastó una ciudad costera. Esa memoria seguía viva en su inconsciente, y en la vida actual se manifestaba como un miedo irracional. Una vez comprendido, la mujer pudo comenzar un proceso de sanación interior y su fobia se fue atenuando. También hubo casos ligados al talento. Un niño que a los 4 años tocaba el piano con una maestría imposible para su edad, fue descrito por Kayse como el alma de un músico de siglos anteriores, que había pasado su vida perfeccionando el arte en cortes europeas. En esta nueva existencia no comenzó desde cero, retomó donde había quedado. Lo que para el mundo era un prodigio, para Kayse era simplemente la memoria de un alma experimentada. Los relatos de vidas pasadas no solo explicaban problemas físicos o talentos, también aclaraban relaciones complejas. En una lectura, Kayse explicó a 2 hermanos que vivían en constante rivalidad, que en otra vida habían sido generales enfrentados en una guerra antigua. La enemistad no había comenzado en la infancia presente, era un eco de un conflicto mucho más antiguo. Comprender esto les permitió reconocer el origen de su hostilidad y comenzar a reconciliarse. Kayse también hablaba de la reencarnación de vínculos amorosos. Muchas parejas que sentían una conexión inmediata y profunda eran descritas como almas que ya habían compartido múltiples vidas juntos. Algunas habían sido esposos, otras padres e hijos, otras compañeros de lucha espiritual. Esa atracción inmediata que no se explica con la lógica era para Kayse la memoria del alma que reconoce a quien ya ha amado antes. Lo más impresionante era que estas historias venían acompañadas de detalles históricos, nombres de ciudades, épocas concretas, incluso descripciones culturales. En más de una ocasión, investigadores posteriores confirmaron que esos datos correspondían a realidades históricas, aunque las personas que recibían las lecturas no tenían manera de conocerlas. Era como si el alma, a través de Kayse, sacara a la luz archivos olvidados de su propio pasado. Esto se convirtió en lo que muchos llamaron pruebas irrefutables de la reencarnación. No se trataba solo de creer, sino de ver cómo los recuerdos de otras vidas explicaban lo que ocurría en el presente. Enfermedades que ningún médico lograba sanar comenzaban a resolverse al reconocer su origen. Miedos que parecían irracionales cobraban sentido al descubrir la memoria detrás de ellos.
Talentos que parecían dones inexplicables se entendían como el fruto de siglos de práctica. Kaise decía que estas pruebas no tenían como objetivo alimentar la curiosidad, sino enseñar. El alma no recuerda sus vidas pasadas con claridad porque necesita concentrarse en la lección presente. Pero cuando un problema o un talento del pasado interfiere en la vida actual, esa memoria se activa, buscando ser reconocida. Sus lecturas eran, en el fondo, una manera de traer a la conciencia lo que ya estaba grabado en lo profundo del ser. Lo que más conmovía a quienes escuchaban a Kaise era la visión de que nada en la vida es casualidad. Si alguien nace con una discapacidad, con un don excepcional o con relaciones difíciles, no es producto del azar. Todo tiene un origen y un propósito en la historia eterna del alma. Y esa verdad, una vez comprendida, ofrece una paz inmensa. El sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad. El talento no es privilegio, sino responsabilidad. Y el amor no es pasajero, sino eterno. De esta manera, cada caso relatado por Kaise se convirtió en una ventana al misterio de la reencarnación. Una prueba viviente de que todos hemos estado aquí antes y que volveremos, hasta completar la lección más importante, la de aprender a amar como Dios ama. Para Edgar Cayce, la reencarnación no era un simple ciclo sin fin ni una rueda de repeticiones sin propósito. Era un camino con dirección, un plan cuidadosamente tejido por lo divino para que el alma alcance su destino final, la unión plena con el Creador. Cada vida es como un capítulo en un libro eterno. Y cada experiencia, por dolorosa o gozosa que parezca, es una lección que nos acerca a esa plenitud. Cayce afirmaba que el alma fue creada perfecta en su origen, pero al mismo tiempo con libre albedrío. Y en el uso de esa libertad, muchas almas se alejaron de la luz, buscando experimentar lo material, lo egoísta o lo ilusorio. Fue entonces cuando surgió la necesidad de múltiples vidas, oportunidades sucesivas para regresar al camino, aprender lo que aún no hemos comprendido y redimir lo que se quedó inconcluso. Según sus visiones, cada reencarnación responde a un propósito específico. No nacemos al azar ni en circunstancias fortuitas. Elegimos, desde el plano espiritual, las condiciones exactas que nos permitirán aprender lo que necesitamos en esta etapa: la familia, el lugar, incluso los desafíos que enfrentaremos. Nada es casual. Todo está impregnado de un sentido mayor. Así, un alma que necesita aprender la compasión puede encarnar en circunstancias de sufrimiento para comprender el valor de la misericordia. Un alma que en el pasado abusó del poder puede nacer en una vida donde experimente la humildad y la dependencia de otros. Una que fue indiferente puede enfrentarse a pruebas que la obliguen a abrir el corazón. Cada vida, decía Cayce, es como una lección cuidadosamente diseñada para que avancemos en el camino hacia la luz. Pero la reencarnación no es solo para corregir errores, también es un medio para cultivar talentos y virtudes. El músico que hoy toca con maestría no lo hace por azar. Perfeccionó su arte en vidas anteriores. El médico compasivo, que parece tener un don innato para sanar, ha cultivado esa vocación a lo largo de siglos. La madre amorosa, que parece tener una paciencia infinita, ya aprendió, en muchas existencias, el valor del cuidado y la entrega. De esta manera, la reencarnación revela que nada se pierde. Todo lo que el alma aprende se acumula y se manifiesta en vidas posteriores. Lo que fuimos ayer se convierte en lo que somos hoy, y lo que hagamos hoy se reflejará en lo que seremos mañana. El presente no es un punto aislado, es el fruto de un pasado y la semilla de un futuro. Cayce veía esto como una verdad que da sentido a la justicia divina. Muchas veces nos preguntamos por qué unos nacen en abundancia y otros en carencia, por qué unos tienen salud y otros enfermedad, por qué unos disfrutan de dones mientras otros apenas sobreviven. La reencarnación ofrece una respuesta. No todos estamos en el mismo punto del camino. Cada quien recoge lo que sembró, no como castigo, sino como aprendizaje. Lo más poderoso de esta visión es que elimina la idea de un destino ciego. No estamos condenados a sufrir sin explicación. Cada dificultad tiene un sentido.
Cada encuentro con otra persona es una oportunidad. Cada dolor puede transformarse en una puerta hacia la sabiduría. Y cada vida, sin importar lo limitada que parezca, es un paso indispensable en la gran marcha hacia la eternidad. Kayse afirmaba que el propósito final de este proceso es que el alma aprenda a manifestar plenamente el amor divino. Cuando esa lección se completa, cuando el alma ya no necesita volver a la tierra porque vive en perfecta unión con Dios, la reencarnación se detiene. Ya no hace falta regresar. El viaje ha culminado. Pero hasta que ese momento llegue, el alma sigue encarnando una y otra vez, en diferentes cuerpos y culturas, y en cada existencia el mismo principio guía el proceso. Todo está orientado hacia el crecimiento. Incluso los errores y los fracasos sirven para aprender lo que no debe repetirse. Incluso el dolor más oscuro puede convertirse en una fuente de luz cuando comprendemos la lección que encierra. De esta manera, Kayse presentaba la reencarnación como un mensaje de esperanza. No importa cuántas veces caigamos, siempre habrá una nueva oportunidad de levantarnos. No importa cuán lejos nos alejemos de la luz, siempre habrá un camino de regreso. Y no importa cuántas vidas nos tome, el amor de Dios nos acompaña en cada paso, esperando pacientemente a que recordemos quiénes somos en realidad. La idea central es clara. La reencarnación no es un ciclo sin salida, sino una escuela de eternidad. Somos estudiantes en un viaje cósmico, y cada vida es una lección en el currículo del alma. Podemos olvidar lo que aprendimos, podemos resistirnos al cambio, pero tarde o temprano la verdad se revela. Y cuando lo comprendemos, nuestra existencia presente adquiere un valor inmenso. Lo que hacemos aquí y ahora es parte de una obra eterna. Edgar Cayce no hablaba de la reencarnación como un proceso aislado. Para él, este misterio estaba íntimamente ligado a otra ley cósmica, el karma. Sin embargo, Cayce aclaraba que el karma no debía entenderse como un castigo inevitable, sino como una ley de equilibrio, tan natural como la gravedad. Lo que sembramos, eso cosechamos. Lo que entregamos al universo, tarde o temprano regresa a nosotros, no para condenarnos, sino para enseñarnos. Cayce decía que cada vida es como un campo donde sembramos acciones, pensamientos y emociones. Algunas semillas son de amor, compasión, verdad, otras son de egoísmo, ira o indiferencia. Con el tiempo, esas semillas dan fruto. Y si no lo hacen en la vida presente, lo harán en una existencia futura. Así funciona el karma, como una memoria cósmica que asegura que nada se pierda y que todo tenga consecuencias. Lo más revelador de sus lecturas es que Cayce no veía el karma como una maldición, sino como una oportunidad. Cada dificultad que enfrentamos en la vida actual puede ser el resultado de lo que sembramos antes, pero también es la ocasión para transformar esa energía. Una enfermedad puede ser el eco de un error del pasado, pero también la puerta para desarrollar paciencia y fortaleza. Un conflicto en una relación puede ser el reflejo de viejas heridas, pero también la oportunidad de sanar y reconciliarnos. Cayce relataba casos concretos que ilustraban esta ley de equilibrio. Por ejemplo, una mujer que sufría abandono constante en sus relaciones descubrió que en una vida pasada había sido ella quien había rechazado y herido a quienes la amaban. Al comprender esta conexión, pudo dejar de sentirse víctima del destino y empezar a ver sus experiencias como una oportunidad de reparar con amor lo que antes había roto. Otro caso fue el de un hombre que nació con una discapacidad física severa. Cayce explicó que en una vida pasada había abusado de su poder y causado sufrimiento a otros. Su limitación actual no era un castigo, sino un camino para experimentar humildad y aprender a valorar la ayuda y la compasión de quienes lo rodeaban. Lejos de ser un tormento inútil, su vida se convertía en una lección sagrada. También el karma positivo aparecía en las lecturas de Cayce. Un niño que mostraba una bondad excepcional, con una madurez sorprendente para su edad, era descrito como un alma que en vidas anteriores había cultivado la compasión y el servicio.
Lo que había sembrado en el pasado ahora florecía como virtud natural. De esta manera, el karma no es solo el eco de los errores, sino también la herencia de las virtudes. Este entendimiento cambia la manera en que interpretamos nuestras circunstancias. Lo que llamamos suerte o injusticia no son caprichos del destino, sino parte de un equilibrio universal. Según Kaise, incluso los detalles más pequeños de nuestra vida, el entorno en el que nacemos, las personas que encontramos, los desafíos que enfrentamos, están conectados con el karma y tienen un propósito en el aprendizaje del alma. Lo más poderoso de esta visión es que nos devuelve la responsabilidad. No somos víctimas de un destino ciego, ni marionetas de un castigo divino. Somos co-creadores de nuestra historia. Cada acción que realizamos hoy está sembrando el terreno de nuestras vidas futuras. Cada palabra de amor, cada acto de compasión, cada decisión de justicia, está construyendo un mañana más luminoso para nuestra alma. Kaise afirmaba que, al comprender el karma, ya no debemos temerlo. Al contrario, debemos abrazarlo como un maestro. Lo que nos ocurre no es para hundirnos, sino para impulsarnos. Y mientras más conscientes seamos de esta ley, más rápido podremos aprender las lecciones y avanzar hacia la libertad. Porque según él, llegará un momento en que el alma supere el ciclo del karma, cuando ya no quede nada por equilibrar, y entonces el espíritu será libre para permanecer en unión con Dios. Este conocimiento también transforma nuestra mirada hacia los demás. Si entendemos que cada persona está enfrentando las consecuencias de su propio camino, dejaremos de juzgar y comenzaremos a tener compasión. El que sufre, el que lucha, el que parece perdido, está aprendiendo algo que quizá nosotros ya aprendimos antes. Y nosotros, en nuestras pruebas, también estamos siendo acompañados por quienes nos rodean. Todos estamos en el mismo viaje, equilibrando, sembrando, recogiendo y creciendo. Así, la unión de reencarnación y karma se convierte en la prueba más clara de que el universo es justo. No en el sentido humano de castigos y recompensas, sino en el sentido divino de un orden que siempre busca el crecimiento y la sanación. Nada queda sin respuesta. Todo lo que damos vuelve, y cada vida es una oportunidad de transformar la sombra en luz. En esta perspectiva, las pruebas de la reencarnación no son solo relatos de vidas pasadas, son las huellas visibles del karma actuando en el presente, las enfermedades que nos retan, los talentos que nos acompañan, los vínculos que nos unen o nos hieren, son pruebas palpables de que hemos vivido antes y de que el alma sigue tejiendo su camino hacia la plenitud. Edgar Cayce afirmaba que una de las pruebas más evidentes de la reencarnación está en los vínculos humanos. Para él, las relaciones de amor y de conflicto que vivimos en esta vida no comienzan en el momento del nacimiento, sino que son hilos que vienen tejidos desde mucho antes. Lo que sentimos por ciertas personas, ya sea una atracción profunda, una rivalidad inexplicable o un cariño instantáneo, tiene raíces en vidas anteriores. Cayce hablaba de las almas compañeras, espíritus que viajan juntos a través de múltiples existencias, encontrándose una y otra vez en diferentes papeles. Hoy pueden ser pareja, mañana hermanos, en otra vida amigos, en otra enemigos. Pero siempre existe un propósito: aprender juntos, equilibrar el karma compartido y apoyarse en la evolución mutua. Uno de los relatos más conmovedores de Cayce fue el de una madre y un hijo que tenían una conexión extraordinaria. Durante una lectura explicó que en una vida pasada habían sido esposos que se habían amado profundamente. En esta vida regresaron en nuevos roles, no para repetir la misma relación, sino para experimentar el amor desde otra perspectiva. Lo que parecía un lazo inexplicable se reveló como una continuidad de un amor eterno. Pero también hablaba de las relaciones conflictivas. Personas que desde el primer encuentro sienten rechazo o enemistad pueden estar reviviendo vínculos no resueltos de vidas pasadas. Cayce relataba que muchas rivalidades familiares o enemistades laborales tenían su origen en conflictos de otras épocas y que la vida actual ofrecía la oportunidad de reconciliarlos.
En este sentido, cada relación difícil es una oportunidad de transformar el pasado en luz. Incluso los encuentros aparentemente breves podían ser significativos. Kaiser decía que a veces un desconocido que aparece en nuestra vida por unos días o meses puede ser un alma con la que compartimos algo en otra existencia. Tal vez un favor que nos hizo, una deuda que nos unía, o un gesto de amor que necesitaba repetirse. Nada es casual. Cada encuentro humano forma parte de un tejido eterno. Este entendimiento también explicaba las conexiones instantáneas. ¿Quién no ha sentido alguna vez conocer a alguien desde el primer minuto, como si hubieran compartido toda una vida? Para Kaiser, ese sentimiento era literal. El alma reconoce a quien ya ha encontrado antes. La familiaridad no nace en el presente, sino en memorias invisibles que resuenan cuando volvemos a cruzarnos. Lo fascinante es que estas revelaciones daban un nuevo sentido a nuestras relaciones más complejas. Por ejemplo, un matrimonio que vivía entre el amor y el conflicto fue descrito por Kaiser como dos almas que habían sido rivales en el pasado. En esta vida se reencontraron para transformar la hostilidad en comprensión. Lo que parecía un destino doloroso era, en realidad, un plan de redención compartido. También explicaba que muchos grupos familiares actuales son comunidades de almas que se reencarnan juntas repetidamente. Padres, hijos, abuelos, nietos. Los roles cambian, pero el vínculo se mantiene. Esto hace que el núcleo familiar sea una de las principales escuelas del alma, donde se aprenden las lecciones más importantes: el perdón, la paciencia, la entrega, el amor incondicional. Kaiser veía en estas conexiones una de las pruebas más claras de la reencarnación. Porque lo que sentimos en lo más profundo, esa atracción inmediata, ese rechazo inexplicable, esa unión indestructible, no se puede explicar solo con lo vivido en esta vida. Son huellas de otras existencias, memorias que resurgen para completar lo que quedó inconcluso. Este misterio también ofrece esperanza. Nos recuerda que el amor no muere con la muerte. Si no logramos expresar todo lo que sentimos en esta vida, habrá otra oportunidad. Si no alcanzamos a reconciliarnos, volveremos a encontrarnos. Si un vínculo es verdadero, ninguna separación lo destruye. Solo lo transforma y lo prolonga a lo largo del tiempo. Comprender esto, decía Kaiser, nos invita a vivir nuestras relaciones con más conciencia. Cada persona que se cruza en nuestro camino tiene un propósito. Nada es casual. Cada encuentro es una lección. Cada vínculo es un espejo. Y si lo entendemos, podemos dejar de repetir errores y empezar a sembrar amor para el futuro. Al final, la reencarnación no solo explica nuestros dones o nuestras pruebas, sino también nuestros vínculos más profundos. Y allí, en esas relaciones que marcan nuestra vida, están las pruebas vivientes de que el alma nunca camina sola. Siempre viaja acompañada por las mismas almas, tejiendo juntas una historia eterna. Para Edgar Kaiser, todas las pruebas que relató, las enfermedades que tienen raíces en muertes pasadas, los talentos que se heredan de otras vidas, los vínculos de amor y de conflicto que se repiten, el karma que equilibra cada acción, apuntan a una verdad irrefutable. Ya hemos vivido antes y seguiremos viviendo después. La reencarnación no es una creencia opcional, sino la clave para comprender la justicia divina y el sentido de nuestra existencia. Kaiser veía en la reencarnación el reflejo de la misericordia infinita de Dios. Si tuviéramos una sola vida para aprender todo, ¿qué pasaría con quienes parten jóvenes, con quienes nunca escucharon la verdad espiritual o con quienes cometieron errores terribles? La reencarnación asegura que cada alma tiene tantas oportunidades como necesite. Nadie queda perdido. Nadie está condenado para siempre. Siempre habrá otra vida, otro escenario, otro intento de recordar quiénes somos y de regresar a la luz. Lo más poderoso de esta visión es que cambia nuestra manera de ver la vida presente. Si lo que hacemos hoy es el fruto de lo que sembramos antes, entonces cada decisión tiene un valor eterno. No somos hojas arrastradas por el azar, sino arquitectos de nuestro destino. Cada gesto de amor construye un mañana más luminoso.
Cada sombra que repetimos será una lección que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Las lecturas de Kaizen nos recuerdan que lo que hoy parece un misterio se convierte en claridad al otro lado. El alma, al revisar sus vidas pasadas, comprende el sentido de cada etapa. Y cuando entendemos esto, podemos vivir con más responsabilidad, pero también con más esperanza. Porque incluso si fallamos, siempre habrá otra oportunidad de levantarnos. Para Kaizen, la prueba más grande de la reencarnación no estaba en sus palabras, sino en la vida misma. ¿De dónde vienen nuestros miedos inexplicables? ¿Por qué sentimos afinidad con culturas que nunca hemos conocido? ¿Por qué algunas personas parecen familiares desde el primer encuentro? ¿Por qué nacemos con talentos que no hemos aprendido en esta vida? La respuesta, decía, es simple. Porque nuestra historia no comenzó en esta encarnación. Somos viajeros eternos, y cada vida es solo un capítulo. Esta visión no pretende apartarnos del presente, sino dar más valor a cada instante. Lo que hacemos hoy no es pequeño. Es parte de un tejido inmenso que atraviesa siglos y mundos. Cada palabra de amor, cada perdón, cada acto de compasión, no desaparece. Queda grabado en el alma y se lleva a la siguiente vida como un tesoro eterno. Y aquí surge la pregunta más profunda. ¿Qué estamos sembrando en esta vida para el futuro de nuestra alma? ¿Qué legado de luz estamos construyendo para que, cuando volvamos, nuestra historia sea más luminosa y más libre? Las revelaciones de Kaizen son, en el fondo, un llamado a despertar, a dejar de ver la vida como un accidente breve y empezar a verla como una escuela eterna, a reconocer que lo que hacemos importa, porque todo se guarda en la memoria del alma, y a vivir con confianza, sabiendo que el amor nunca se pierde, ni siquiera en la muerte. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Has sentido alguna vez que ya habías estado aquí antes? ¿Has experimentado miedos, talentos o vínculos que parecen venir de otra vida? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia también puede ser una prueba viviente de esta verdad. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguiremos explorando los secretos que Edgar Kaizen reveló, los misterios del alma y las verdades ocultas que la humanidad está redescubriendo, porque la vida no termina con un suspiro, ni comenzó con un nacimiento. Somos almas eternas, y nuestra historia apenas comienza.